cuya destacada participación en la primera versión del Foro Internacional Valparaíso 2008 forma parte importante del libro sobre globalización y justicia social publicado por el Foro Valparaíso y la Fundación Telefónica en 2009. El profesor Mitchell debió haber estado acompañándonos en este importante evento, pero lamentablemente la semana recién pasada se ha producido su sensible fallecimiento. El presidente del Consejo Asesor Internacional del Foro Valparaíso, Manuel Castells, pronunciará algunas palabras en su memoria. Buenos días. Antes de iniciar los trabajos de este foro, quisiera simplemente que todos recordemos por unos breves momentos a William Mitchell, que falleció hace 15 días en Boston. William Mitchell era miembro fundador del Consejo Internacional del Foro Valparaíso. En la versión anterior de este foro, hace 2 años, estuvo con nosotros, se enamoró de Valparaíso, recorrió todo Valparaíso haciendo fotos, tomando notas, dio muchas entrevistas, fue quizá la personalidad más pública del Consejo Internacional en ese momento y es alguien que además tenía el compromiso hacia el futuro de continuar viniendo a Valparaíso. Entonces, yo creo que es de justicia recordarle y también recordarles a ustedes muy brevemente su personalidad. Él ha sido un hombre renacentista, creador, al mismo tiempo arquitecto, urbanista, informático, pensador. Fue el decano del Media Lab del MIT durante muchos años y, de hecho, yo diría, en mi opinión, es el principal pensador y diseñador de la ciudad digital. Él fue el que construyó la teoría y la práctica de diseño de cómo integrar en un híbrido lo que es el mundo virtual, lo que es el mundo urbano, siempre pensando en espacios que eran a la vez espacios ligados al sentido de las personas y a la vivencia directa en un espacio determinado y, por otro lado, sabiendo que siempre estamos en una red digital, en una red de interacción virtual. Entonces, yo quisiera que tomáramos unos breves momentos para recordar su memoria y, conociendo muy bien a Bill, que era un gran amigo mío, yo creo que en lugar del tradicional minuto de silencio, a él le gustaría simplemente que no dijéramos nada, pero yo creo que podemos guardar 15 segundos de silencio y el resto, o por lo menos un segundo más, cuando cada uno de nosotros hoy abramos nuestro correo electrónico, guardemos un segundo de silencio para rememorar a Bill. Si les parece, 15 segundos de silencio. Muchas gracias en nombre de Jane Walton, la esposa de Bill. Con la presencia de las más altas autoridades gubernamentales, académicas, gremiales y empresariales, se da inicio a la jornada inaugural del segundo Foro Internacional Valparaíso 2010, denominado La Educación en la Sociedad del Conocimiento y la Información. Este evento es organizado por el Foro de Altos Estudios Sociales Valparaíso, la Fundación Telefónica y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y cuenta con el auspicio del diario La Tercera, la Fundación Fórum de las Culturas, UNESCO, Fundación Chile y el Gobierno Regional de Valparaíso. En primer término, se dirigirá a los presentes el presidente del Foro de Altos Estudios Sociales Valparaíso, don Raúl Alar Neumann.
señor Intendente Regional, don Raúl Celis, señor Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Alfonso Muga, señor Alcalde de Valparaíso, don Jorge Castro, señor Vicepresidente de la Fundación Telefónica de España, don Javier Nadal, señor Eugenio Díaz, Presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, señor Presidente del Consejo Asesor Internacional del Foro, nuestro amigo profesor Manuel Castells, y panelistas internacionales especialmente invitados, Marina Subirats, Martín Carnoy, Fernando Calderón y el señor Director Regional de la UNESCO, don Jorge Sequeira. Colegas, Aldo Valle, que se incorporará en el día de mañana, rector de la Universidad de Valparaíso, se encuentra en Coquimbo, Ernesto Tone, Gabriel Aldoney, Fernando Molina, Agustín Esquella, Crisóstomo Pizarro, que son directores, Agustín, nuestro expresidente, y Crisóstomo, el director ejecutivo. Señores consejeros regionales, concejales, seremis, autoridades civiles, representantes de Fuerzas Armadas y Carabineros, señores vicerrectores y autoridades académicas, profesores, alumnos, invitados, representantes de los medios de comunicación y participantes que nos acompañan. Esta es la tercera conferencia internacional que convoca el Foro Valparaíso y el segundo foro internacional que coorganizamos con Fundación Telefónica de España, a la vez que una vez más agradecemos su invaluable apoyo y confianza. Sin el respaldo de Telefónica y el apoyo de su vicepresidente, Javier Nadal, quien ha viajado especialmente para estar en este acto, un evento de estas características y con especialistas de fama internacional simplemente no sería posible. Igualmente, el tema mismo de la educación en la sociedad del conocimiento y la información es un tema que nos hermana con la Fundación, que tiene un vínculo intelectual y sustantivo, además de empresarial, con estas materias, y responde a las inquietudes de ambas instituciones, Fundación y Foro. El sueño compartido de diseminar ideas y pensamientos desde Valparaíso. Tenemos más de 500 académicos, profesionales, estudiantes e intelectuales inscritos, que provienen del norte, centro y sur del país. Y esto está demostrando que el sueño compartido hace poco más de un lustro por un grupo de académicos y cientistas sociales se está haciendo realidad. O sea, el sueño era instalar en Valparaíso un espacio, un centro de reflexión independiente, pluralista, crítico, abierto al mundo y a la indagación sobre el desarrollo social y la globalización, y el efecto que estos procesos tienen en nuestros pueblos. Y justamente se ha demostrado que este sueño era necesario, era posible, había que intentarlo. Nunca las cosas han sido fáciles en Valparaíso y siempre, a pesar de ello, se ha mantenido un espíritu pionero de crear cosas nuevas. Fue una apuesta arriesgada, porque las entidades no gubernamentales con vocación intelectual en Chile suelen estar en el Centro Metropolitano de Santiago. A la vez, fue una apuesta con base sólida, porque todos creemos en Valparaíso, en su sustrato cultural y patrimonial, cívico, comercial y turístico, marítimo portuario, y particularmente en su carácter de ciudad universitaria, ya consolidada, de gran centro académico, con universidades de primer nivel, con los demás tipos de instituciones, institutos profesionales, centros de formación técnica, más de 90.000 estudiantes y que atrae al número creciente, miles y masivo de estudiantes extranjeros. Una ciudad de ideas, como dijo Agustín Esquella, como presidente de nuestra corporación en la inauguración del Foro de 2008. En este contexto nos propusimos ser un elemento de confluencia de todas estas fuerzas para proyectarlas en actividades de calidad con proyección externa. Como nos dijo Manuel Castells en esta misma aula hace unos 4 años, cuando nos dio la idea, había que reflexionar sobre la globalización desde Valparaíso a una escala mayor. Tenía que ser de modo serio, de modo que influya. En el Foro 2008, Manuel nos llamó a entender el mundo actual, si es posible transformarlo, pero primero estudiarlo, analizarlo, entenderlo.
En esa confluencia tienen un rol central el gobierno regional y municipal, presentes hoy aquí por intermedio de sus máximas autoridades, el intendente regional y el alcalde de Valparaíso, a quienes agradecemos particularmente su presencia y participación. El vínculo es sustantivo. Estamos llevando a cabo un proyecto con el gobierno regional que ha permitido llevar adelante nuestra política de publicaciones y reflexión y avanzar en el establecimiento de un observatorio para hacer seguimiento por Internet a temáticas cruciales para el foro, pero que también son temáticas para la región y fundamentales para el país. Con la municipalidad la interacción ha sido fluida y permanente. El alcalde nos acompañó también en la conferencia del BID del año pasado. El libro que surge de esa conferencia es uno de los que lanzamos hoy. Una base de sustentación ampliada y nuevas publicaciones. Constituye un deber de gratitud reconocer el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde nos encontramos, en particular de su rector, nuestro colega en el directorio del foro y fundador del mismo, Alfonso Muga, quien ha sido un permanente animador de nuestras actividades. Próximo a completar el rector Muga un periodo especialmente fructífero en el cargo de rector, le manifestamos nuestro reconocimiento y particularmente nuestros votos, nuestra petición de que permanezca trabajando estrechamente con el foro para el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales. Junto a ello, podemos anunciar formalmente que hace pocos días ampliamos nuestra base de sustentación de relaciones interinstitucionales y me correspondió firmar a nombre del foro un convenio marco de cooperación con el Consejo de Rectores de Valparaíso y con los rectores Patricio Sangüesa de la Universidad de Playa Ancha, que lo preside, Alfonso Muga, José Rodríguez de la Universidad Técnica Federico Santamaría y Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso. Están en Coquimbo y nos van a acompañar mañana en estas actividades. Este acuerdo simboliza una nueva fase de desarrollo del foro, más representativo aún de la vocación académica e intelectual de la ciudad y de la región. Nos proponemos, como reza el acuerdo, establecer con el Consejo y con cada una de sus universidades un programa operativo de acción, de acuerdo a los intereses de cada una de ellas, dentro de esta temática grande de los efectos de la globalización, el bienestar y la democratización a nivel local, regional, nacional e internacional. Y la participación entonces de los académicos de las 4 universidades va a engrosar nuestros seminarios, jornadas y publicaciones. Como reflejo de esta base ampliada, también nos vamos a reestructurar junto al directorio, junto al Consejo Asesor Internacional, vamos a instalar un Consejo Asesor de Programación en la cual justamente van a estar presentes académicos y todas las instituciones asociadas. Durante esta conferencia lanzaremos 3 publicaciones que tengo la satisfacción de lanzar y mostrar. 2 cuadernos, ya llevamos 9 y está en edición el 10º, y un libro con el cual completamos la programación de una docena de publicaciones que nos propusimos a esta fecha. En primer lugar está el cuaderno número 8, aquí está su autor, el distinguido sociólogo boliviano Fernando Calderón, Cultura de Igualdad, de Liberación y Desarrollo Humano. El cuaderno número 9 surgió de una reunión en este mismo Salón de Honor el 30 de agosto del año pasado sobre la encíclica Caritas in Veritatis, y es reflexiones sobre la encíclica Caridad en la Verdad de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, que es coordinado por el presbítero Dieter Lorenz, que es el vicegran canciller, se encuentra en este momento en Roma. En este cuaderno escriben académicos de diversas universidades, dirigentes sindicales y de las pymes, que comentan con distintos puntos de vista esta encíclica que se centra en la justicia a nivel internacional y en la necesidad de una autoridad política mundial. Y en el día de hoy nos ha llegado el libro Integración Comercial, Pobreza y Democracia,
que es el resultado de la conferencia internacional que tuvimos el año pasado, que patrocinó el BID. El alcalde de Valparaíso nos acompañó, como decía, y es uno de los que aporta con sus ideas en este libro. Queremos, como siempre, que sirvan de base al pensamiento y a la discusión, ser elementos de análisis y de consulta a los jóvenes. Siempre los jóvenes nos han acompañado. Todos recordamos cuando vino el escritor mexicano Carlos Fuentes, un evento memorable en que más de 1000 jóvenes dialogaron con él sobre América Latina en el gimnasio de esta universidad. Creemos que esta producción intelectual, estos 3 libros que se lanzan en el día de hoy, esta producción intelectual no tiene paralelo en estos momentos en instituciones de este carácter como el Foro fuera de la región metropolitana. Y el compromiso, sin duda, es mantenerlo y profundizarlo, lo que no es fácil. Un anticipo también del Bicentenario y del Fórum de las Culturas. Estamos próximos al Bicentenario y habiendo recién salido de la experiencia de un sismo que ha dejado fuertes huellas humanas, materiales, en otras regiones y en esta región y en esta ciudad, nos aprestamos también a participar en el Foro Internacional de las Culturas. El Fórum Internacional de las Culturas, con sede en Barcelona, ha apoyado la realización de la conferencia que hoy se inicia. O sea, somos de alguna manera un anticipo, un preámbulo, un anuncio concreto de esta magna fiesta, como nos lo ha hecho saber su presidenta, quien no pudo estar con nosotros, pero ha venido en 2 o 3 oportunidades y tenemos una importante relación. 200 años de la aventura de vida en común como sociedad y como Estado es el telón de fondo de este momento histórico. El esfuerzo colectivo de vivir juntos, producir juntos, y a pesar de los difíciles momentos vividos a partir del 27 de febrero y la ímproba tarea de reconstrucción, nos aproximamos, es mi opinión, a esta efeméride con la conciencia de un país que tiene un presente y un futuro promisorio, con oportunidades cuyo aprovechamiento depende de nosotros mismos. La reflexión sobre los aprendizajes y la calidad de la educación, el trasfondo latinoamericano. Justamente estos son temas fundamentales para concretar un camino al desarrollo con justicia para todos. Sabemos que la educación satisface primeramente las necesidades formativas de las personas, de todos, en su desarrollo autónomo, personal y cultural. También es el soporte necesario para un acceso equitativo a las oportunidades que ofrece la vida actual. Y desde el punto social y económico, que es esencial para la inserción activa y consciente en el mundo del trabajo y la productividad, la educación es la que proporciona los elementos para insertarse en esta vida social con creatividad, tecnología, capacidad de adaptación. Eso explica que la educación haya tenido una relevante actividad pública, una permanente presencia pública en la primera década del siglo XXI, en Chile y en todo el mundo. La educación es esencial en cualquier estrategia de desarrollo. Ahora, es especialmente necesaria en la estrategia seguida por Chile, que se inserta a nivel global con una apertura comercial muy radical que le impone ser competitivo a todo nivel. En el mundo actual, los países compiten por muchos factores, también compiten fundamentalmente en la calidad de sus sistemas educativos. Y a pesar de sus falencias, que son claras, también es claro que Chile, nuestra sociedad, ha hecho un esfuerzo considerable en estos aspectos. Actualmente, también el país tiene éxitos relativos en distintas mediciones de desarrollo, PIB per cápita, en la reducción de la pobreza, unido a reconocimientos externos que implican también responsabilidades, el reciente ingreso a la OSD. Y esto coexiste, lo sabemos muy bien, con desafíos pendientes en distribución del ingreso y en sectores como la educación. El esfuerzo ha sido significativo, hay conciencia de lo que falta, también en materia de desarrollo técnico y innovación. América Latina y América del Sur, a pesar de sus esfuerzos integracionistas, que son limitados, tiene una participación cada vez más activa en el sistema internacional. Hay recriminaciones, hay desencuentros, pero también hay
un avance hacia una mayor madurez, o sea, hay una mayor diversidad en una serie de aspectos y al mismo tiempo hay conciencia de que el continente como actor colectivo tiene que pesar. Y eso se puede ver, 3 países latinoamericanos, Brasil, México y Argentina, forman parte del G20 y Chile ha completado hasta ahora una red mundial de asociaciones y acuerdos con 58 países. Ahora, estas consideraciones y lo crucial del factor educativo y la información llevaron conjuntamente con Telefónica a concentrar nuestras deliberaciones en estas temáticas. 10 años en funciones superiores en el Ministerio de Educación me enseñaron que las políticas públicas adecuadas en esta materia debían mirar hacia el futuro, tener cabal conocimiento de las experiencias y realidades pasadas y presentes y sobre todo tratar un apoyo articulado, político y social, público y privado. Y también pude comprender en esa década, en el Ministerio, la década de los 90, que la calidad de la educación, que es el elemento central del debate, es un concepto amplio, multidimensional. Son muchos los factores que confluyen en la calidad de la educación. Los profesores, las motivaciones de los propios alumnos, el clima organizacional, el entorno de la escuela o liceo, los textos, los planes y programas, la dirección de los establecimientos y su liderazgo influyen en la calidad. Y también influyen la infraestructura, el equipamiento, la capacidad de gestión y otros elementos. Por su parte, los profesores deben ser guías de aprendizaje de sus alumnos, es el eje central que debe notarse en el aula. Y también forman en la capacidad de reflexión y pensamiento autónomo de niños y jóvenes, también en las destrezas que requiere la vida moderna, en la capacidad de enfrentar cambios y situaciones nuevas. Creo que es importante considerar esta multidimensionalidad de factores en la interpretación de los resultados de las mediciones de logro, que son necesarias, pero que difícilmente pueden abordar esta diversidad de elementos que influyen en la calidad misma y en una formación integradora. Esto es centrar el esfuerzo en la formación de personas, en tanto las mediciones dan informaciones útiles para mejorar rendimiento en determinados rubros. Además, a diferencia de otras áreas científicas y técnicas, lo educacional es muy proclive a la cooperación internacional, o sea, al benchmarking. Todos los países tienen experiencias valiosas. En este libro se muestran experiencias muy valiosas de Perú y América Central. Las universidades y los requerimientos de la sociedad del conocimiento y la información. La Universidad Latinoamericana, constituida como centro de pensamiento autónomo y crítico, conforman el lugar de formación superior y también el foro para el debate, experimentación. Se requieren capacidades acordes con los tiempos para sus funciones propias, crear y formar cuadros profesionales, científicos, dirigentes, llevar adelante investigaciones básicas y aplicadas. Para asumir las exigencias del desarrollo y la globalización, se requiere de nuestras universidades de ser comunidades de estudiantes y en lo específico y permanente de profesores con ethos, con vocación académica, capaces de articularse con otras comunidades académicas nacionales y extranjeras en sus campos disciplinarios y en interacción también con otros grupos de investigación, con empresas, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Recientemente, y ahí estuvo el rector Mugue y los rectores de Valparaíso, se reunieron en Guadalajara de México más de 1000 rectores de universidades españolas, iberoamericanas, latinoamericanas. Justamente es una demostración de este nuevo tipo de interacciones. Enfocaremos en este foro estas interacciones en el marco de la sociedad del conocimiento, o sea, este elemento como central en el mundo actual, que se vincula a la capacidad de adaptación e innovación a la investigación científica y tecnológica. Las distintas sociedades y Chile, por su propio estilo de desarrollo abierto, una inserción mundial, con sus propias características, definen frente a esta sociedad del conocimiento qué tipo de medidas, qué tipo de incentivos, políticas públicas son necesarios
para incorporar el conocimiento a la actividad de producción e incorporarlo al bienestar de todos. El problema, naturalmente, es el cómo, y surgen por parte de los especialistas las grandes preguntas. ¿Qué papel juegan las universidades en la generación del conocimiento científico-tecnológico? ¿Cuál es su función frente a procesos de innovación en las empresas? ¿Cuál es la función que gobiernos, organizaciones y empresas asignan al factor conocimiento? La sociedad del conocimiento asume también formas de gobernabilidad distintas a las del mercado, que surgen a través de la integración de los sistemas científicos y tecnológicos y por medio de respuestas eficientes. En Chile se ha estudiado en los últimos años, se han experimentado instrumentos para formular políticas de innovación, de desarrollo de la investigación, y restando aún importantes definiciones que asumir. También nos enfocaremos durante el foro en la sociedad de la información. Es un concepto que propuestas de Manuel Castells en el concepto mismo de globalización y sociedad red afirma que la sociedad en que las actividades estructurantes están basadas en redes sustentadas justamente en estas tecnologías. Aquí el desafío para Chile es el desarrollar una capacidad endógena propia para reunir las competencias necesarias a fin de que las tecnologías de la información sean funcionales al desarrollo de ventajas competitivas de nuestra sociedad y de nuestras empresas. Muy bien, bueno, más de 20 especialistas van a desarrollar estas ideas y estas temáticas y otras aquí durante 2 días. Tendremos también mañana una intervención adicional que consideramos un privilegio. El nuevo jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, don Juan José Ugarte, va a exponer las políticas que llevará adelante el Ministerio y la División, materia que naturalmente despierta interés en la comunidad de la educación superior. Del foro de 2008 surgió el libro Globalización y Justicia Social, editado por la Fundación Telefónica, por Ariel de Barcelona y por el Foro Valparaíso. Algo análogo aspiramos a realizar en esta ocasión, procurando siempre contribuir al debate abierto, pluralista de las ideas. Y las palabras finales tienen que ser de agradecimiento. Una vez más, a la Fundación Telefónica, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como sede, a los panelistas nacionales e internacionales y al equipo organizador, simbolizado en el foro por Crisóstomo Pizarro, Sergio García, en la Universidad Karen Stock, por María Sáenz, que ha venido desde Madrid, y Francisco Elwin por Telefónica, y a todos los panelistas que nos acompañan, y particularmente a todos ustedes. Con su presencia y participación están haciendo realidad este sueño, pensar la globalización y los grandes desafíos sociales con apertura y desde Valparaíso. Muchas gracias. Hará uso de la palabra el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del directorio del Foro Valparaíso, don Alfonso Muga Naredo. Autoridades presentes, directivos integrantes del Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso, académicos y académicas que nos acompañan el día de hoy, que el número se va incrementando minuto a minuto. Una breve palabra de mi parte. Primero, en mi condición de representante de esta universidad, y en segundo lugar, en mi condición de integrante fundador del foro. En cuanto a rector de la universidad, decirles que desde la partida nos ha parecido muy importante propiciar las actividades del foro
y nos hemos sentido también muy gratificados por el hecho de albergar cada una de las iniciativas principales que el foro ha podido desarrollar. Desde luego me estoy refiriendo a los 3 hitos a los cuales aludió Raúl Alar. Para la universidad, hacer esto es claramente un compromiso que tiene directa vinculación con sus orígenes. La universidad nació acá en Valparaíso y ha entendido siempre a lo largo de su historia y también con respecto a su futuro que Valparaíso es su sede, es su centro de atención, es el lugar donde la universidad debe llevar adelante su reflexión. Estas ideas en el último tiempo han ido cobrando creciente importancia desde el punto de vista de las estrategias regionales y se ha valorizado, como señalaba Raúl Alar, el concepto de ciudad universitaria que se proyecta en una faceta multidimensional y por lo mismo nos permite a nosotros redoblar nuestro arraigo con la ciudad de Valparaíso y nuestra definición de estar acá para poder contribuir a que todo lo que se desarrolle de esta región posibilite una mejor calidad de vida para su gente y una proyección a nivel nacional e internacional de las actividades de la región de Valparaíso. Y ahora, en cuanto integrante del foro y miembro fundador del mismo e integrante de su directorio. El foro pugna por alcanzar una madurez, ha crecido, ya lleva un lustro de actividades. Sin duda que es un esfuerzo que vale la pena sostener en el tiempo y proyectarlo, pero no es fácil hacerlo, y es bueno decirlo ante ustedes. Esto es fruto del compromiso de personas que han creído en esto, como Manuel Castells y quienes nos han acompañado desde la perspectiva internacional, la Fundación Telefónica y el Gobierno Regional de Valparaíso, que ha dado su respaldo también, al igual que un conjunto de académicos y académicas de nivel internacional que han contribuido a que el foro pueda desarrollar sus actividades. Pero no cabe duda que el futuro del foro va a ser proyectado conforme a una serie de referencias que tendremos que tener en consideración y tendremos que al mismo tiempo buscar todas las vías y oportunidades que se nos ofrezcan como para poder consolidar esta idea que nació a partir, y es bueno recordar los orígenes, nació en la convicción de que históricamente Valparaíso ha tenido un signo que lo identificó, que lo debe identificar en el presente y que lo debe continuar identificando en el futuro. Me refiero a lo siguiente. Valparaíso fue, por una parte, antena, son 2 imágenes. Valparaíso como antena, como lugar de atracción, como lugar de confluencia de ideas que provenían de todo el mundo, que en el siglo XIX eran traídos por personas, ahora se interpretan a través de la red, y Valparaíso también como puerta de entrada, como puerta de salida, como apertura hacia el mundo y como lugar por donde el mundo ingresa también a nuestra sociedad y a nuestro país. Estas 2 ideas, antena y puerta, 2 imágenes que conceptualmente tienen una gran densidad, deben acompañar al foro en cada uno de sus pasos y deben permitir entonces que a futuro podamos continuar consolidando y logrando como integrantes del foro que esta idea cobre la madurez necesaria. Por ahora, yo puedo decirles que el crecimiento ha sido interesantísimo, nos ha significado un esfuerzo importante a quienes hemos estado en el directorio, ha habido contribuciones muy relevantes de parte de quienes están en el Consejo Asesor Internacional o quienes han presidido el directorio aquí a nivel local, pero sin duda que esta es una actividad que entre todos tenemos que contribuir a materializar y a proyectar en el tiempo. Sepan que la Universidad Católica de Valparaíso está detrás de esto y por lo tanto es una institución que da bases y da soporte como para proyectar al futuro una iniciativa de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Dirigirá un saludo de bienvenida a los asistentes el señor Intendente de la región de Valparaíso, don Raúl Celis Montt.
Señor Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Alcalde de Valparaíso, estimadas autoridades, señoras y señores. Situar a Valparaíso, como sucede hoy, como centro de reflexión y análisis sobre la educación y sobre la educación superior, constituye verdaderamente un privilegio. Se desplaza desde la capital del país a una región, lo que usualmente es foco de inquietud intelectual casi exclusivamente de la capital. Hay que agradecer entonces, y antes que nada, el papel motivador que realiza en este sentido la entidad Foro Valparaíso, en cuanto manifiesta con esta clase de actividades su reconocimiento a las capacidades humanas y profesionales existentes más allá de las fronteras de Santiago. No tanto por la cantidad de centros de estudio de educación superior de que disponemos en esta región, sino que por el reconocimiento de las cualidades de la masa crítica existente aquí, es que esta iniciativa representa un estímulo a la tarea que realizan nuestros educadores y nuestras universidades. Desde luego, debo agradecer que se den cita acá prestigiosos académicos extranjeros y nacionales, porque nos aportarán perspectivas de análisis que serán una contribución a la consolidación de criterios, a la revisión de las propias visiones, a la apertura a los conceptos que desde hace algunas décadas se han manifestado como parte de una nueva cultura y que son constituyentes de lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento, denominación caracterizadora de estos tiempos y que es expresión de una nueva época en medio de la cual vivimos cotidianamente. Los avances ya incontrarrestables de la tecnología transformaron a la sociedad de ayer. Y a ese fenómeno no escapa, ni puede escapar la educación, que vive en la era global y cuyos contenidos imponen desafíos, otras formas de análisis y pensamientos, otros códigos de entendimientos y en las formas de relacionarse. Impone nuevos lenguajes. Estamos, desde hace un buen tiempo, frente a un cambio de época que tenemos la obligación de comprender y asimilar con prontitud. Lo que recién constituía un avance, prontamente deja de serlo, porque la velocidad del cambio genera nuevas señales y crea otras herramientas de uso. La violenta rapidez de este proceso de cambios también tiene a la rápida obsolescencia como uno de sus rasgos caracterizadores. En este ambiente de época, ¿cómo reacciona el sistema educacional? ¿Cómo se pone al día? ¿Cómo modifica sus estructuras para adecuarlas a los desafíos nuevos? ¿De qué manera los sistemas de enseñanza expresan su capacidad de reacción? ¿Cómo es posible formar a los educadores en acuerdo con esos signos y demandas? ¿Debemos adaptar los viejos criterios a lo que exigen la tecnología de la información y la comunicación? ¿Cómo hacerlo? ¿Tenemos capacidad y condiciones para hacerlo? Y si no las tenemos, ¿qué hacemos para procurar adquirirlas? Pues bien, creo que con la iniciativa que inauguramos hoy y con el concurso de los expertos extranjeros y nacionales que nos visitan, con las preguntas de los participantes, con las respuestas que surjan a esas interrogantes, podremos, al concluir esta jornada, disponer de nuevas miradas susceptibles de aplicación. Si así sucede, y estoy seguro que sucederá, habrá ganado y avanzado nuestro sistema regional de educación superior. Esta es razón, entonces, para reiterar los agradecimientos de quien tiene que dirigir con responsabilidad y decoro, como es mi caso, los destinos y el futuro de nuestra región. Valoro la manifestación de conocimiento e inteligencia que se pondrá en marcha con este trabajo de reflexión intensa y extensa a la que ha convocado el Foro Valparaíso. Aprecio que ocurra en nuestra región. Agradezco también
a los rectores de universidades chilenas y representantes del mundo del pensamiento que aceptaron llegar hasta aquí para aportarnos sus ideas. Creo, estimados amigos, que la educación renovada desde sus bases y con conciencia de futuro es el único y verdadero motor que puede poner en marcha un proceso de transformación social y cultural en Chile. Necesitamos de sus ideas, tanto como necesitamos de nuestras propias iniciativas y creatividad para ser sujetos activos del proceso de cambio y para no ser solo observadores del ritmo de desafíos y adecuaciones que impone, inapelablemente, este fenómeno cultural ya universal al que me he referido. Mi firme aspiración, después de todo lo dicho, es que mi región, nuestra región, resulte beneficiaria de sus aportes y que este día marque, en una mezcla de lo que ya sabemos y lo que podamos mañana saber, nuevos caminos de emprendimiento en lo que debe ser el principal tema de Chile, la educación en esta era global. Gracias por estar en esta casa universitaria y gracias por concurrir a esta casa optimista y estimulante que es la región de Valparaíso. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el alcalde de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, don Jorge Castro Muñoz. Señor Raúl Alar, presidente del Foro Valparaíso. Señor Alfonso Muga, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Señor Intendente Regional, don Raúl Salismón, señor Javier Nadal, vicepresidente de la Fundación Telefónica, autoridades regionales, académicas, invitados especiales, señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un alto honor para este alcalde saludar a todos y cada uno de los integrantes y participantes de este segundo Foro Internacional de Valparaíso. Este foro confirma la importancia de nuestro puerto como sede cultural y muy especialmente de reflexión. Académicos, estudiosos y pensadores nos entregarán en este foro internacional su pensamiento en cuanto al candente tema de la educación. No podemos dejar de recordar que en pocos meses más será el Foro Universal de las Culturas el que tendrá lugar en su tercera versión en este puerto. En uno y otro evento será la comunidad porteña la que dedicará su quehacer a la reflexión en torno a los más importantes temas de nuestro tiempo. Porque queremos a Valparaíso, pensamos que se trata de dos inmejorables oportunidades para debatir en torno a lo que nos concierne. En este caso, en este foro, la educación es ciertamente un tema capital. La realidad de nuestros días nos habla de globalización. Hay incontenible sensación de uniformidad en las exigencias productivas que llevan a las comunidades avanzadas a tomar distancia de aquellas que permanecen en la retaguardia. Es una carrera de estímulos perversos. El desafío de la enseñanza y más especialmente del aprendizaje aparece como urgencia impostergable. No todas las sociedades alcanzan esa excelencia. Algunas progresan, pero otras quedan rezagadas. Chile no escapa a esta urgente demanda universal. Los recientes indicadores nos hablan de una educación pública que requiere de importantes cambios que lleven a cumplir con plenitud su rol social. Urgencias presupuestarias o de infraestructura no alcanzan a opacar las diferencias de un proceso educativo claramente cuestionado por la sociedad. Mientras tanto, los países desarrollados generan más y más contingentes jóvenes que salen con potente fortaleza a competir al mundo productivo. Chile debate hoy con más fuerza que nunca sobre este tema. Valparaíso no es la excepción. A nosotros nos inquieta de sobremanera
el desafío educativo. Como ciudad, hemos definido dos ejes fundamentales como estrategia de desarrollo: el turismo patrimonial y la economía del conocimiento. Queremos hacer de esta ciudad el verdadero centro de gravedad de la ciencia y la tecnología. Queremos hacer de esta ciudad aprovechar nuestras fortalezas para impulsar comunidades científicos-tecnológicas que tengan toda la disposición de la ciudad para desarrollar su quehacer. Nuestra meta es lograr la instalación de múltiples emprendimientos de ciencia y tecnología. Queremos que Valparaíso destaque por albergar a investigadores y científicos de alto nivel. Tenemos todas las ventajas comparativas para impulsar esas estrategias, pero precisamos de caminos bien delineados para alcanzar las metas propuestas. Valparaíso debe ser centro turístico, no solo de distracción y entretención, sino también de comunidades universales y estudiosas que lleguen desde todo el mundo a especializarse entre nosotros. Queremos que el Centro Tecnológico de Curahoma no sea solo único, sino uno de muchos otros que aprovechen nuestras capacidades urbanas. Lograr estas metas pasan necesariamente por un debate profundo sobre nuestra realidad educativa actual. Hay decisiones que tomar y procesos definidos que deben iniciarse a la mayor brevedad. Tenemos que estar conscientes de cada egresado chileno que sale a competir abiertamente con otros jóvenes del resto del mundo. En esta competencia es la educación que haya recibido el factor que hará la diferencia. Deseamos, por tanto, el mayor de los éxitos a esta jornada del Foro de Altos Estudios que se inicia hoy. Es una reflexión impostergable que tiene que ver directamente con el futuro que nos hemos propuesto como ciudad. Y nuevamente, en nombre de la ciudad y de sus habitantes, les doy la más cordial bienvenida a Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad y capital cultural y legislativa de nuestro país. Desde este momento y para siempre, vuestra ciudad. Muchas gracias. Concluyendo esta ceremonia inaugural, se dirigirá a los presentes el vicepresidente de la Fundación Telefónica, don Javier Nadal Ariño. Autoridades, académicos, panelistas, participantes, me corresponde como vicepresidente de la Fundación Telefónica dirigirles unas breves palabras en esta sesión inaugural y realmente van a ser muy breves porque luego tengo la oportunidad también de hacer una ponencia y allí pues tendremos tiempo de exponer más las ideas. Pero en este momento, en este minuto, quería decir dos cosas. Primero, agradecerles a todos las amables palabras que han tenido para la Fundación Telefónica y después decirles una vez más por qué la Fundación Telefónica se siente comprometida, diría tan comprometida, con el Foro de Valparaíso. Primero, por la temática, las materias, siempre relacionado con la sociedad de la información, con los cambios que la sociedad de la información nos traen, punto focal para la Fundación Telefónica. Después, la calidad de los trabajos que habitualmente se hacen, la magnífica experiencia que tuvimos en la primera, en el foro anterior. Y después solo decirles una cosa, que es evidente, la Fundación Telefónica tiene 12 años de actividad y su actividad está enfocada sobre todo en la educación y las nuevas tecnologías. Y, digamos, esa es la temática principal a la que está abocada la Fundación Telefónica. Pero además, en su metodología, la Fundación tiene como divisa principal la acción. Nosotros queremos participar de los cambios, contribuir a los cambios, contribuir al cambio social a través de las nuevas tecnologías y la educación. Y para eso queremos ser actores, pero para ser actores hay que pensar. Y nosotros queremos pensar para actuar.
Y eso es lo que el Foro de Valparaíso creo que es una demostración clarísima de cómo hay que abordar las cosas y por eso nos sentimos tan identificados y tan orgullosos de participar aquí. Nada más, muchas gracias a todos y seguimos la sesión. Muchas gracias. Invitamos a subir a este estrado al profesor Martín Carnoy, académico de la Universidad de Stanford e integrante del Consejo Asesor Internacional del Foro Valparaíso. El profesor Carnoy ha realizado numerosas publicaciones sobre educación. Su último libro versa sobre las ventajas educativas en Cuba. Además, estuvo a cargo de la revisión del informe de la OCDE sobre educación en Chile. En estos instantes, las autoridades presentes procederán a retirarse. Agradecemos su presencia. El profesor Carnoy impartirá la conferencia inaugural del Foro 2010, denominada Transformación de los sistemas universitarios en una perspectiva global, América Latina, China, India, Rusia, Europa y Estados Unidos. Luego de esta conferencia, los invitamos a un café que se ofrecerá en el hall de acceso de este salón. Invitamos entonces al profesor Carnoy. Buenos días. Es un gran placer estar con ustedes y quiero agradecer al foro, naturalmente, de invitarme y darme el honor de abrir la discusión, sobre todo a Crisóstomo Pizarro y a Sergio García, quien fueron muy pacientes conmigo en toda la comunicación de correo electrónico, y naturalmente a Manuel Castells, que tuvo la idea de incorporarme en esta excelente discusión. Yo quiero discutir con ustedes esta mañana en una forma, yo soy economista, desde el punto de vista más o menos de economista, cuál es la situación en América Latina, con la universidad y con referente también a otros países en el mundo. El acceso a la es educación superior. Acceso a la educación superior y el mejoramiento de su calidad es importante para la economía del conocimiento. Todos estamos de acuerdo con eso. La inversión en educación puede, y esto es importante, bajo ciertas condiciones, contribuir al mismo tiempo al aumento de la productividad y a una sociedad más igual, yo creo que me falta una palabra, en términos económicos y sociales. Pues el futuro social y económico de América Latina depende al menos de una parte del éxito de los gobiernos latinoamericanos en crear sistemas de educación, incluyendo el sistema de educación superior, que logran estos dos objetivos: aumentar la calidad de su capital humano para mejorar la productividad, en una forma que contribuye a la movilidad social. Esos son los dos objetivos. Basado
en datos disponibles y unas conclusiones derivadas de un estudio de la educación superior en los países BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China, trataré de mostrar que América Latina, y ahora debo decir en los países grandes de América Latina, como India, China y Rusia, sigue una política educativa que aumenta la productividad potencial de sus fuerzas de trabajo. Pero, al mismo tiempo, sugiero que la política educativa en América Latina, como en estos otros países, está tratando el problema de la calidad de la educación, sobre todo de la educación superior, en una forma que eventualmente contribuirá a la desigualdad social y reduciría el aumento potencial de la productividad. La situación actual es que en las últimas 3 décadas, América Latina ha aumentado mucho el acceso a la escuela, la secundaria y a la universidad. En sí, esta política debería haber contribuido al crecimiento económico actual. Y voy a mostrarles esto, que la primera barra es de los egresados, la tasa de graduación de la secundaria, y son Italia, España, Portugal, sur de Europa, para hacer la comparación, y grandes países de América Latina, incluyendo Uruguay, porque calificaron en la Copa del Mundo, lo incluyo. Pero se ve que en términos de secundaria, y no tengo para todos, educación en América Latina más o menos al mismo nivel del sur de Europa. Pero en términos de universidad, que es la segunda vara, los que terminan la universidad, y la tercera, la de café o café oscuro, son el porcentaje de fuerza de trabajo, de la población de 25 a 34 años con educación terciaria, que incluye más que la universidad, incluye las instituciones de politécnicos, que no son universidades, que es mucho más bajo de España y Portugal, y Italia constituye de veras un ejemplo muy raro en Europa, que tiene un muy bajo nivel de universidad en su población. Pero eso es la situación, y se ve que la secundaria va muy bien y que la educación superior es un poco atrasado. Pero el problema es eso, que la calidad de educación secundaria y superior en general en América Latina no es muy bueno. Y en términos de desempeño, de sus estudiantes. Entonces, lo que pasa es que la expansión de la educación superior incorpora más y más jóvenes no bien preparados para los estudios postsecundarios en instituciones públicas y privadas, la mayoría de ellas de baja calidad. Mi argumento aquí es que la política de expansión puede satisfacer la legitimización del Estado en el corto plazo, con más plazas en la educación superior, pero institucionaliza un sistema de educación superior que es progresivamente más desigual en su inversión per estudiante y que falla en producir un promedio de calidad alta de graduados necesaria para la economía de conocimientos. La política pública actual en América Latina es la expansión de plazas, que no es ilógico, porque contribuye por la alta tasa de TDR, alta tasa de retorno a la inversión en educación superior, yo creo que contribuye mucho a la productividad de la economía, en la economía, de la fuerza de trabajo. Y aquí es la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento es nada más cómo se invierte en acciones o en
cualquier un bono o cualquier ahorros en el banco, y eso es la tasa de retorno, tasa de interés que recibe sobre la inversión. Y eso es por año de educación. Eso es por año de educación superior. Por eso se ve en Brasil, cada año, esto es la tasa de retorno a inversión privada, es muy, muy alta. Europa es más o menos 6 a 7, 8%. En Estados Unidos es más alto, pero en América Latina, en Brasil, en Chile, se ve que la tasa de retorno es enorme. Por eso inversión en la universidad es una buena inversión. Por eso la expansión de plazas es una buena estrategia. Yo no digo que va a resultar bien para la economía continuar a invertir en más plazas. Pero aún con la expansión rápida de matrícula, la otra cosa es que aparentemente tasa de retorno se mantiene, no cae mucho. En los últimos años en Brasil, con una expansión muy alta, la tasa de retorno no cayó, continúa muy alta. ¿Okay? Por eso, en términos económicos, que la economía es capaz aparentemente de absorber más graduados o estar reemplazando simplemente graduados de secundaria con graduados de universidad, como pasó en Estados Unidos en los años 70. O reemplazando más viejos empleados con menos escolarización, con jóvenes con más escolarización. Pero esto aumenta la productividad. Sin embargo, es posible que en Chile, en otros países con alto rendimiento, la expansión de graduados resultaría en una tasa de retorno gradualmente bajando cuando se incorpora más y más gente en la universidad